Listo. Comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a continuar con el estudio de las funciones trigonométricas. La clase pasada definimos a la función coseno y a la función seno en el intervalo cerrado 0, pi. Lo que vamos a hacer a continuación es deducir algunas propiedades de estas funciones en ese intervalo. Después lo que vamos a hacer es extender a dichas funciones, no solo van a estar definidas en el intervalo 0, pi, las vamos a definir primero en el 0,2 pi y después extendemos su dominio a todo R, ¿ok? Bueno, pues es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Yo creo que hoy terminamos el tema de funciones trigonométricas. Mañana vamos a ver algunas ideas intuitivas de las funciones trigonométricas, de la construcción, y también de la función logaritmo y exponencial. Porque si bien ya desarrollamos toda la teoría, vale la pena dar ideas intuitivas sobre estas funciones. Sus construcciones son un poco abstractas. No exageradamente abstractas, pero sí vale la pena dar algunas ideas intuitivas de por qué se construyen de esa manera todas estas funciones con las que hemos trabajado. Logaritmo, exponencial, coseno y seno. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar, ¿ok? Bueno, a ver, déjenme ver el chat. Dice, profe, díganle a los ayudantes que nos den asesorías. Sí hubo asesoría, ¿no? La semana pasada. Según yo, tenía que haber 2 asesorías. ¿O no hubo asesoría? Según yo, hubo 2. O sea, según yo, hubo con Cristian y con Saúl. Ah, ok. Bueno, déjenme checar porque, bueno, según yo, así como acordé con ellos, la semana pasada iba a dar Cristian y Saúl, creo. Déjenme checar, ¿va? Y les comento a ver qué es lo que ocurrió. A lo mejor ¿para cuándo quedó el examen? El examen quedó ¿para cuándo quedó? De este martes al que sigue, ¿verdad? Sí, de este sábado al que sigue es integral, impropia. Digo, de este martes al que sigue es el examen, ¿ok? Que es de las funciones trigonométricas y las funciones logaritmo y exponencial, ¿va? Ok, bueno. Entonces, vamos a empezar. Cualquier duda que tengan me pueden comentar. Y primero, hay que recordar, definimos varias cositas. Para definir al coseno y al seno, lo primero que hicimos fue definir al número pi. Definimos a pi como 2 veces la menos 1 a 1 de la raíz de 1 menos x cuadrada. ¿Ok? Geométricamente, ¿qué representa pi? Pues pi lo que representa geométricamente es el área que se queda en una circunferencia, el área que tiene una circunferencia de radio 1. ¿Por qué? Porque noten que esta función, la raíz de 1 menos x cuadrada, que su gráfica, ¿qué es? Su gráfica es media circunferencia. Ajá. Entonces, ¿qué calcula la integral? La integral calcula el área debajo de la gráfica de la función. Y entonces, ¿qué tenemos? Si omitimos este 2, lo que estamos calculando aquí es el área que queda debajo de esta media circunferencia y encima del eje X, ¿ok? Eso es lo que estamos calculando. Al multiplicar ese 2, lo que obtenemos es el área de toda esta circunferencia. ¿De qué radio es? Es de radio 1 y está centrada en el origen. Entonces, al número pi lo estamos definiendo como el área de una circunferencia de radio 1 centrada en el origen. ¿Va? Esto fue lo primero que definimos. Después, bajo tantito, esto solo es un repaso. Después definimos el área de un sector circular. ¿Ok? Definimos el área de un sector circular definido por el punto x, raíz de 1 menos x cuadrada y x moviéndose en el intervalo cerrado menos 1,1 como este número. A de x igual a x por raíz de 1 menos x cuadrada entre 2 más la integral de x a 1 de raíz de 1 menos t cuadrada de t. Vimos que geométricamente este número lo que nos define es el área precisamente de un sector circular. Aquí dibujamos una circunferencia. Vamos a dejarla un poquito más bonita.
Ahí está. Tomas una circunferencia de radio 1, te paras en un punto de la circunferencia y entonces lo que haces es trazar una recta que va de este punto, el x, raíz de 1 menos x cuadrada, al origen y nos fijamos en el área de este pedazo de circunferencia. Esa área vimos que es precisamente a de x, es decir, x por raíz de 1 menos x cuadrada entre 2, más la integral de x a 1 de la raíz de 1 menos t cuadrada de t. Y vimos, lo hicimos en dos casos, ¿no? Primero el caso en que x está entre 0 y 1, y después hicimos el caso en que x está entre menos 1 y 0, y en cualquier caso nos dimos cuenta que este número es el área del sector circular. ¿Ok? Sí está bien. Y otra cosa más. Aquí en el fondo lo que tenemos es una función a la cual vamos a llamar a, que va del intervalo menos 1,1 hacia los reales, y lo que hace es que a cada punto x lo va a mandar a x por la raíz de 1 menos x cuadrada entre 2, más la integral de x a 1 de 1 menos t cuadrada de t. ¿Ok? Para cada punto x, tú tienes definido a de x. Entonces lo que realmente tienes es una función del intervalo menos 1,1 a los reales, que lo que hace es calcular el área del sector circular. ¿Ok? Si está bien o hay dudas. Déjenme ver el chat. Cierto. Alguien pregunta por el examen extra de métodos de integración. Como les dije, les voy a dar un mes. Entonces, hoy lo subo. De ahí contamos 4 semanas. Y se entrega ese examen extra. Hoy lo subo en la noche, lo más seguro, lo más probable es que en la noche ya esté, o a lo mejor antes. Y bueno, sí es una buena cantidad de problemas, pero se les da un mes completo para poderlo resolver. O sea, un examen, por ejemplo, conmigo, les doy 2 días, ¿no? Para resolverlo. Pues ahora se les va a dar todo un mes para que lo puedan resolver, ¿va? Bueno, y bajo. Aquí está la interpretación geométrica y que ya la habíamos visto. Y después vimos algunas propiedades de... Alguien pregunta que sería en 4 semanas la entrega del examen extra. Exactamente. Justo. A ver. Alguien me pregunta otra cosa. Déjenme ver. Alguien me pregunta, ¿no existe como una fórmula del área del sector circular, pero para un intervalo arbitrario? Más bien te refieres para una circunferencia de radio arbitrario, ¿no? Porque este intervalo, déjame subo. Ese intervalo lo estamos considerando porque nuestra circunferencia con la que estamos trabajando es de radio 1. Si fuera de radio 2, entonces estaríamos trabajando en el intervalo menos 2,2. Si fuera de radio R, entonces estaríamos trabajando en el intervalo menos R, R. Y sí existe una fórmula. Para una circunferencia de radio R, sí existe una fórmula para calcular el área de este sector circular, efectivamente, pero nosotros no necesitamos esa fórmula. Para construir las funciones trigonométricas, basta con considerar esta de aquí, la que calcula el área de un sector circular de una circunferencia de radio 1. Sí podríamos dar la fórmula general, pero no la necesitamos porque nosotros lo único que queremos es construir a las funciones trigonométricas, ¿ok? No, ¿de qué? ¿Bajo? Si quieren al ratito platicamos de la fecha de entrega del examen extra. Y ya, ¿vale? Al ratito platicamos de eso. ¿Y qué vimos? ¿Qué propiedades cumple A? ¿Qué cumple la función A? Pues la función A probamos que es continua en el cerrado, derivable en el abierto, calculamos su derivada, vimos que su derivada es este valor, menos 1 entre la raíz de, menos 1 entre 2 veces la raíz de 1 menos x cuadrada, ajá. Y después de eso, consideramos a la función 2a. O sea, a la función a le multiplicamos un factor 2.
¿Y qué vimos? Que esa función satisface las mismas propiedades. Es continuo en el cerrado, menos 1,1, derivable en el abierto, menos 1,1. En cada punto del abierto la derivada es menor que 0. Y además cumplía esto, que si tú evaluabas a 2a en menos 1, te daba pi. 2a en 1 te da 0. Y 2a evaluado en 0 te da pi medios. Propiedades, bueno, esto también lo satisface la función arco-coseno. Es como una observación, una coincidencia, ¿no? Esto es una coincidencia, ¿no? Arco-coseno evaluado en menos 1 sabemos que vale pi. Arco-coseno evaluado en 1 vale 0. Y arco-coseno evaluado en 0 vale pi medios. Entonces ocurre que la función 2a toma los mismos valores en menos 1, 1 y 0 que la función arco-coseno. Toma el valor pi, 0 y pi medios respectivamente. Ajá. Lo que ocurre es que la función 2a va a ser nuestra función arco-coseno. ¿Sí se acuerdan, no? ¿Quién es arco-coseno? Es la inversa de el coseno. Entonces, ahorita ya que estamos formalizando todo esto, arco-coseno en realidad es la función 2a. Vamos para allá, vamos hacia eso, ¿ok? Bajo. ¿Y qué es lo que hicimos al final de la clase pasada? Pues aplicamos el teorema de la función inversa para funciones derivables y concluimos que 2a a la menos 1, la inversa de 2a, es una función que va del intervalo 0, pi al menos 1,1, la cual es continua en 0, pi, derivable en el abierto 0, pi y es estrictamente decreciente. ¿Por qué es estrictamente decreciente? Porque 2a es estrictamente decreciente. Y recuerden que si tenemos una función que es estrictamente creciente, entonces la inversa es estrictamente creciente. Y si tenemos una estrictamente decreciente, entonces la inversa también es estrictamente decreciente. ¿Ok? Bueno, si está bien, ¿hay dudas? Entonces la 2 a la menos 1 resulta ser estrictamente decreciente. También es continua. ¿Por qué? Porque recuerden que si tienes una continua en un intervalo i, la inversa también es continua en la imagen de la función. ¿Ok? Eso también ya lo probamos. Y es derivable por el teorema de la función inversa para funciones derivables. Esto fue un simple repaso. Todo esto ya lo desarrollamos en la sesión pasada y ahora sí ya viene lo nuevo. ¿Ok? Pero antes voy a checar el chat. Vamos a ver. Alguien me pregunta, profe, tengo una duda. Por ejemplo, nosotros lo hacemos así porque sabemos ya los valores que toma cos, pero así se crearon las funciones trigonométricas o como si no se sabía que era un coseno. Exacto, nosotros ya sabemos a lo que queremos llegar, justo como dices. Nosotros ya sabemos qué propiedades cumple el coseno, qué propiedades cumple el seno, entonces ya sabemos a lo que queremos llegar. Ajá. Cuando se construyeron las funciones trigonométricas, pues se construyeron primero de una manera intuitiva. No sé si ustedes han visto en algunos libros de geometría analítica que uno en base a un círculo de radio 1, que es lo que estamos haciendo nosotros, definen a las funciones trigonométricas como la primer componente de este ángulo, defines a la función coseno como la primer componente de este punto que estoy remarcando. Ajá. Y a la función seno como la segunda componente de este punto, que geométricamente el coseno es este segmento que está aquí, este que estoy remarcando, y el seno es este otro segmento, ¿ok? Y en base a eso, uno trabajó bueno, cuando se empezó a crear todo esto, pues de esa manera es como empezaron a trabajar las funciones trigonométricas. Después viene la formalidad. Ya que se definió de esa manera tan intuitiva, pasamos a la parte formal. ¿Cómo definir formalmente esas funciones que ya se trabajaron de forma intuitiva? Ah, pues justo como le estamos haciendo nosotros. Se empezó con una idea intuitiva y después ya se busca la manera de formalizar. Así es como se hizo la matemática. De hecho, hasta que ya se introduce todo esto de los axiomas de Zermelo, todo lo de lógica matemática, es cuando los matemáticos empiezan a buscar la manera de formalizar todo lo que se había hecho hasta ese momento.
Ajá. El concepto de número real, el concepto de integral, de derivada, ya se formaliza hasta inicios del siglo XX. Ajá. Antes se trabajaba bien, pero de una manera poco formal. Ajá. Y bueno, ya lo que se hizo después es formalizar todos estos conceptos. Alguien pregunta que si hay otra manera de definir a estas funciones que no sea a partir de definir a pi. No, no, o sea, en el fondo siempre necesitas de pi, a fuerzas. Necesitas trabajar con pi para poder definir a coseno, seno. Sí, se necesita el número pi, forzosamente. En algún momento lo introduces. Si hay otras maneras, de hecho el libro de Spivak trae un ejercicio donde construye las funciones trigonométricas a partir de la longitud del arco de la circunferencia. Aquí está tu circunferencia de radio 1. Entonces lo que puedes hacer es lo siguiente. Vamos a fijarnos en este arco. Llamémosle teta. Ajá. Y a partir de ese arco, ¿qué queda determinado? Pues nos determinamos un triángulo, tenemos este lado del triángulo, este otro lado del triángulo, y en el fondo coseno se define como este lado del triángulo, el cateto, que sería el cateto adyacente, y el otro sería el seno, que es el cateto opuesto. Ajá. También se puede definir de esa manera, mediante integrales, desde luego, mediante algo que se conoce como la longitud de arco, pero eso como que queda mejor en un curso de cálculo 3. En cálculo 3 se introduce el concepto de longitud de arco. Ajá. En cálculo 3 es mucho más simple entender estos conceptos, esa construcción, que ahorita. Ajá. Y bueno, por eso uno opta por hacer esta construcción que usa áreas. ¿Ok? Déjenme bajo. Ok, vale. No, ¿de qué? Alguien me pregunta. Alguien me pregunta, ¿qué AX no cumple con las mismas propiedades que 2AX? ¿O por qué tenemos que multiplicar el 2? Tenemos que multiplicar el 2, o sea, la razón de multiplicar el 2 es porque esta función, la 2A, va a jugar el papel de arcocoseno. Bajo el papel del arcocoseno. Si le quitáramos este 2, entonces A y arcocoseno, ¿cómo se relacionan? Pues A es arcocoseno entre 2. O sea, tenemos que multiplicar ese 2 para que realmente obtengamos la función arcocoseno. Y entonces la inversa de 2A, ¿quién va a ser? ¿Quién es la inversa de arcocoseno? El coseno, ¿ok? Por esa razón es que le multiplicamos este 2, porque con ese 2, al tomar la inversa, nos vamos a obtener la función coseno, ¿ok? ¿Sí está bien o hay dudas? Si que bien dudas, ustedes díganme. A ver. No, ¿de qué? Sí, aquí, o sea, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, construir las funciones trigonométricas, algo que nosotros ya conocemos. Ya hemos trabajado con las funciones trigonométricas, entonces, en base a la teoría que ya hemos elaborado, teorema fundamental del cálculo, la integral, etcétera, estamos construyendo estas funciones, ¿ok? Y ahí va la definición de la función coseno. Creo que esto también ya lo dimos, pero vamos a recordarlo. Se dio la clase pasada. Definición. Definimos la función coseno como, y la vamos a denotar de esta manera. Cos. ¿Y quién es cos? Es la función inversa de 2a. De esto se infiere que ¿quién es arcocoseno? Arcocoseno. ¿Quién va a ser arcocoseno? Pues va a ser la inversa de 2a. Que es lo que les comentaba. Si tú defines a coseno como la inversa de 2a, entonces arcocoseno es la inversa de 2a. Pero una pregunta, cuando tomas inversa 2 veces, ¿qué obtienes? La función original. Entonces, bueno, arcocoseno, ¿quién va a ser? 2a.
¿Ok? Bueno, ahí está. Y definimos la función seno como, como esta función c que va del 0, pi hacia los reales y lo que hace es que a cada punto teta lo manda a la raíz de 1 menos coseno cuadrado de teta. ¿Ok? Entonces ya tenemos definido el coseno, ya tenemos definido el seno, pero únicamente en el intervalo cerrado 0, pi. Acuérdate dónde está definida la 2 a la menos 1. Está definido en el 0, pi. Entonces aquí podemos agregar que el dominio de esta función es el 0, pi. Y va hacia el intervalo menos 1,1. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es deducir algunas propiedades de las funciones coseno y seno definidas únicamente en el 0, pi. Después de ver algunas propiedades, vamos a extender a dichas funciones primero a todo el 0,2 pi. Y después de extenderlas a todo el 0,2 pi, vamos a extenderlas a todo R. Su dominio de estas dos funciones va a ser al final todos los reales. ¿Ok? Bueno, pues vamos a proceder. Primer propiedad, la función coseno es estrictamente decreciente. ¿Cómo se hace la prueba? En el fondo ya la hicimos, pero va de nuevo. Fíjense, la función 2a, ¿cómo es? ¿Cómo es la función 2a? Demostramos que su derivada de esta función es menor que 0. Entonces, por ser menor que 0, la función 2a es estrictamente decreciente. Y lo que les comentaba hace rato, si tienes una estrictamente decreciente, ¿cómo es su inversa? Pues también es estrictamente decreciente. Entonces, 2a a la menos 1 es una función estrictamente decreciente. Pero ¿quién es 2a a la menos 1? Es el coseno, estamos de acuerdo. Entonces tenemos que coseno es una función estrictamente decreciente. ¿Sí está bien? Así de simple es la prueba. Coseno es una función estrictamente decreciente en su dominio. Recuerda que ahorita su dominio es el 0, pi. ¿Va? Sí, hay que tener en cuenta eso, ¿eh? Su dominio ahorita es el 0, pi. No estamos trabajando en el dominio máximo que es todo R porque ahorita estamos haciendo la construcción de esta función. ¿Va? Ahorita la tenemos definida en el 0, pi únicamente. ¿Dudas? ¿Todo bien? Bueno, pasamos a la propiedad 2. Propiedad 2. Coseno y seno son derivables en el 0, pi. Y además, para cada x en el 0, pi, se tiene que la derivada de coseno es menos seno. Y la derivada de seno es coseno. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba. Bajo. Quiero ver que tanto coseno y seno son derivables en cada punto del abierto 0, pi. Como es para cada punto del 0, pi, ¿cómo empezamos la prueba? Pues tomamos un punto X en el 0, pi, fijo pero arbitrario. Vamos a notar lo siguiente. Aquí lo que vamos a hacer es aplicar teorema de la función inversa. Recuerden que calcular la derivada de una función inversa, ¿qué es lo que hay que hacer? Voy a escribir aquí la fórmula, ahorita se va a borrar. Tenemos que hacer 1 entre la derivada de la función evaluada en f a la menos 1 de y, ¿no? Si tú quieres calcular la derivada de f a la menos 1 en el punto y, lo que hay que hacer es 1 entre la derivada de la función evaluada en f a la menos 1 de y. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer a continuación. Fíjense, queremos calcular la derivada de coseno en este punto x. ¿Cómo se definió coseno? Como 2 a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que queremos es calcular la derivada de la inversa de 2a evaluada en x. Por el teorema de la función inversa, ¿qué podemos asegurar? Que esa derivada tiene que ser 1 entre la derivada de 2a evaluada en 2a a la menos 1 de x. ¿Sí? Pero ¿cuánto vale la derivada de 2a? Es pregunta, ¿cuánto vale la derivada de 2a? Ya la habíamos calculado. ¿Cuánto vale? Vale menos 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrada. La derivada de 2a evaluada en x
vale menos 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrada. Ese cálculo lo hicimos la clase pasada. Así las cosas, ¿cuánto vale la derivada de 2a evaluada en 2a a la menos 1 de x? Pues simplemente donde haya x, pon la inversa de 2a evaluada en x. ¿Qué nos termina quedando? Justo lo que escribí aquí abajo. Fíjense. Es 1, este 1 lo dejamos igual, dividimos, aquí también dividimos, calculamos la derivada de 2a, aquí está, pero evaluada en 2a a la menos 1 de x. Y la evaluamos justo en ese punto. Es menos 1 entre la raíz de 1 menos 2a a la menos 1 de x al cuadrado. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay alguna duda con el cálculo de la derivada? Después, ¿qué es lo que sigue? Esta es la parte más complicada de esta igualdad. Si se entiende eso, ya todo lo demás es fácil. Aquí hacemos un sandwichazo, simplificamos, nos termina quedando que esto es menos, es este menos de aquí, la raíz de 1 menos 2a a la menos 1 de x al cuadrado. Pero pregunta, por definición, ¿quién es 2a a la menos 1? ¿Qué es lo que está marcado de verde? Lo que está en los corchetitos verde, ¿quién es? Es la función coseno, ¿verdad? Así definimos a la función coseno, como la inversa de 2a. Entonces, lo que tenemos es que esto es igual a menos la raíz de 1 menos coseno cuadrado de x. Pero, ¿cómo se definió la función seno? ¿Cómo definimos a seno? Déjenme subir tantito. Seno se definió como 1 menos coseno cuadrado, ¿verdad? Seno de teta es la raíz de 1 menos coseno cuadrado de teta. ¿Cuánto vale menos seno de teta? Pues es menos la raíz de 1 menos coseno cuadrado de teta. Es decir, esto de aquí. Eso es menos seno de ¿qué? Menos seno de x. Y entonces, ¿con esto qué hemos demostrado? Fíjense en el principio y en el final de esta cadena de igualdades. Terminamos llegando a que la derivada de coseno es precisamente menos seno de x. Y ahí se acaba la prueba de esta igualdad. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay alguna duda? ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es calcular la derivada del seno. Ahora vamos a calcular la derivada del seno. Chequen. Derivada del seno. ¿Cómo se define el seno? Como la raíz de 1 menos coseno cuadrado de x, ¿verdad? Entonces, si yo quiero derivar al seno, lo que hay que hacer es derivar toda esta expresión. ¿Ok? Bueno, ¿cómo lo derivamos? Con regla de la cadena. Aquí tenemos una composición en el fondo. Estamos componiendo la función raíz cuadrada con la función 1 menos x, 1 menos x con la función coseno cuadrado de x. ¿Ok? Estamos haciendo toda esa composición. Tienes la función raíz cuadrada, la compones con la función 1 menos x y también la compones con la función coseno cuadrado. Aplica regla de la cadena y nos termina quedando menos 1 entre 2 veces la raíz de 1 menos coseno cuadrado de x multiplicado por 2 coseno de x por menos seno de x. ¿Ok? Ahí se aplicó regla de la cadena. Simplificamos todo esto. ¿Qué nos termina quedando? Pues noten esto. Aquí tenemos un menos. Y aquí también tenemos otro menos. Menos por menos nos va a dar más. Tenemos este 2 y este otro 2 se van a cancelar y nos termina quedando coseno de x por seno de x entre la raíz de 1 menos coseno cuadrado de x. Pero una pregunta, ¿quién es la raíz de 1 menos coseno cuadrado de x? ¿Quién es este valor? Es el seno de x, ¿no? Así lo definimos. Entonces, tienes en el denominador a seno de x y en el numerador también tienes a seno de x. ¿Qué va a pasar? Pues que se van a cancelar y nos termina quedando coseno de x. Y entonces con esto probamos que seno prima de x es coseno de x. Y ya está la demostración. La derivada de seno es coseno de x.
Y con esto que tenemos, el punto X que nos tomamos en el 0, pi abierto es cualquier punto. La conclusión es que para cada X en el abierto 0, pi, la derivada de coseno es menos seno y la derivada de seno es coseno. ¿Ok? ¿Sí está bien? ¿Hay alguna duda? Voy a checar el chat, ¿eh? A ver. Alguien me pregunta, maestro, ¿por qué usa la regla de la cadena? Se aplica la regla de la cadena porque esta expresión, esta función, es la composición de tres funciones que sí sabemos derivar. Nosotros sabemos derivar la raíz cuadrada. Ajá. Sabemos derivar esa función. También sabemos derivar a la función 1 menos x. Ajá. Esa también la sabemos derivar. Y también sabemos derivar a la función coseno al cuadrado. Esa también la podemos derivar. Ocurre que cada una de estas las sabemos derivar. Ajá. Y al hacer esa composición obtenemos esta función. ¿Sí? Entonces, si quieres derivar esta función, la que estoy remarcando en un círculo, esta, pues hay que verla como la composición de tres funciones que sí sabemos derivar. Ajá, sabemos derivar la raíz, sabemos derivar a 1 menos x y sabemos derivar a coseno cuadrado. Al expresar todo de esa forma, aplicas la regla de la cadena y puedes derivar esta función. Ajá. Eso, por eso es que aplicamos regla de la cadena, para poder derivar esta función que es la composición de varias funciones que sabemos derivar. Si nosotros tratamos de hacerlo directamente, pues no vamos a poder, porque no sabemos eh, cuál es la derivada de esta función. Así expresada no sabemos, pero vista como varias composiciones, sí lo sabemos. ¿Ok? A ver, déjenme ver el chat. No, ¿de qué? Profe, Mande, te escucho, ¿qué pasó? perdón, ¿podríamos regresar tantito a la propiedad anterior? Es que me surgió una duda. Ah, claro que sí. ¿Está? Sí, la de que es estrictamente decreciente. ¿Qué Ah, no se sí. supone? Para que sea estrictamente decreciente, tendría que ser, o sea, cada punto de X le correspondería uno en Y, o sea, inyectiva. Ajá, sí, sí, sí. Pero Pero coseno, recuerda, pero recuerda que sí, el coseno es un hecho que no es una función inyectiva, efectivamente. Pero recuerda que ahorita estamos en la construcción de la función coseno. Y ahorita en este momento, coseno solo le estamos pensando en el 0, pi. Recuerda que estamos en un proceso de construcción. Ahorita la función coseno está definida en este intervalito, en el 0, pi. Si tú haces la gráfica de la función coseno, conocimiento que ya tenemos, la gráfica de coseno de 0 a pi se ve más o menos de esta manera. En pi medios vale 0, en 0 vale 1 y en pi vale menos 1. Apenas estamos construyendo la función coseno. La tenemos únicamente definida en el 0, pi. Ahí sí es una función decreciente. Ya cuando consideremos el dominio más grande posible para la función coseno, ahí ya no va a ser una estrictamente decreciente. Ahí va a ser estrictamente creciente por pedacitos. ¿Sí me comprendes? ¿Sí respondí tu duda o sigue habiendo detalles? Tú dime. no, sí, ya, muchas gracias, que no había quedado en cuenta que solo estaba en el 0,5. Muchas Sí, gracias. no, ¿de qué? Sí, es que recuerden, ahorita estamos construyendo esta función. En cierto sentido, todavía no sabemos nada de coseno. O sea, no podemos ocupar las propiedades de coseno y seno como le solemos hacer. O sea, ya cuando, por ejemplo, derivamos una función y aparecen coseno y seno, pues ya ocupamos todas las propiedades que satisfacen esas funciones, ¿no? Pero ahorita estamos en un proceso de construcción. Ahorita lo único que sabemos es que coseno esta función coseno está definida en el 0, pi. Y la función seno está definida en el 0, pi. Estas son mis definiciones. Y a partir de esto, yo quiero inferir propiedades de la función coseno y seno, las que ya conocemos, efectivamente. Y después vamos a extender esas funciones a todo R. ¿Ok? A ver, déjenme ver el chat y continuamos. A ver, yo la neta no sé por qué oscila, así cree
que en su momento pueda ser muy explícito en esos detalles, por favor, respecto a las funciones del por qué y así? Sí, claro que sí. Sí, va a oscilar, porque lo que vamos a hacer es obligar a que coseno sea periódica, una función periódica. Ajá. Ahorita con lo que sabemos que el coseno es decreciente. Ajá. Después le extendemos a 0, pi, como de la siguiente manera. La idea intuitiva es esta. Trazamos una recta vertical aquí y la reflejamos respecto a esa recta vertical. Ajá. Y con eso la tenemos definida en todo el 0,2 pi. Y después, el porqué, ahí viene el porqué de las oscilaciones. Vamos a volver a coser una función periódica. Es decir, este dibujito que traza la gráfica, vamos a repetirlo una infinidad de veces. Nos movemos a la izquierda y lo repetimos. Nos vamos a la derecha y lo repetimos. A la izquierda y repetimos ese comportamiento. Eso es lo que vamos a hacer en la definición formal. Vamos a obligar a que repite ese comportamiento una y otra vez. Y eso se va a ver en la definición, en la regla de correspondencia formal que vamos a dar de la función coseno, definida ya en todo R, ¿ok? Pero bueno, un ratito platico de eso, bien. Bajamos. Ya vimos que coseno y seno son funciones derivables en todo el 0, pi. Bajo. Propiedad 3. ¿Qué valores toma el coseno? ¿Qué valores toma el seno? Vamos a ver. Propiedad 3. Si x está en el 0, pi medios, ocurre que el coseno de x es menor o igual a 1 y mayor que 0. ¿Ok? Si x es igual a pi medios, coseno de x va a valer 0. Si x está entre pi medios y pi, entonces coseno de x es mayor o igual a menos 1 y menor que 0. Si se dan cuenta, esto ya lo sabemos. Lo ocupamos en nuestros cursos de analítica, en los cursos de cálculo, en los cursos de álgebra superior, cuando se ven, por ejemplo, los números complejos. Pero ahorita lo tenemos que deducir. ¿Por qué? Porque estamos construyendo a las funciones trigonométricas. ¿Ok? ¿Qué más? El seno toma valores es menor o igual a 1 y mayor que 0 si está en el abierto 0, pi, y el seno vale 0 cuando x es igual a 0 o pi. ¿Ok? Vamos a demostrar todo esto. Creo que el punto 4 y el punto 5 los terminé dejando como ejercicio. Sí, 4 y 5 quedan como un ejercicio, ustedes háganlo. Nosotros, bueno, ahorita lo que vamos a hacer es la propiedad, el punto 1, el punto 2 y el punto 3, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Fíjense. ¿Nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que cuando x es igual a 0, coseno de 0, ¿cuánto vale? Por definición, coseno de 0, ¿a qué es igual? A la inversa de 2a evaluada en 0. ¿Cuánto vale la inversa de 2a evaluada en 0? Vale 1. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que la función 2a evaluada en 1 vale 0. Entonces la inversa en 0 debe de valer 1. Este cálculo lo hicimos. No sé si lo recuerden, déjenme subir para enseñárselos. Aquí está. Aquí está, miren. 2a evaluada en 1 vale 0. Ajá. Ese cálculo ya lo hicimos nosotros. Y lo estamos ocupando aquí. 2a evaluada en 1 vale 0. Entonces la función inversa de 2a evaluada en 0 va a valer 1. Después, si x es igual a pi medios, ¿cuánto vale coseno de pi medios? Por definición, vale la inversa de 2a evaluada en pi medios. Pero esto vale 0. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que 2a evaluada en 0 vale pi medios. ¿Ok? Y si lo evaluamos en pi, coseno de pi, ¿cuánto vale? Es la inversa de 2a evaluada en pi, que es menos 1, por las mismas razones que dimos para los dos casos anteriores. Ajá. Tomando esto en cuenta, y el hecho de que la función coseno es estrictamente decreciente, ¿qué podemos asegurar? Y aquí voy a hacer un dibujito para que entiendan lo que estamos haciendo. Fíjense. Voy a dibujar la gráfica del coseno
que al menos sabemos que es estrictamente decreciente. Entonces sí podemos darnos una idea de cómo es la gráfica de coseno. Sabemos que en 0 vale 1. Ajá. Sabemos que en pi medios, vamos a ponerlo por aquí, vale 0. Y sabemos, déjenme subir un poquito la gráfica, ahí está. Y sabemos que en pi, supongamos que está por aquí, vale menos 1, ¿ok? 1 menos 1. Entonces, pregunta, ¿cómo se ve la gráfica? Sabemos que es estrictamente decreciente. Entonces, la gráfica se tiene que ver más o menos como algo así, ¿no? Debe ser algo de ese estilo. ¿Qué observan? Como es estrictamente decreciente, si yo tomo un punto X que queda entre 0 y pi medios, ¿cómo se compara coseno de X con coseno de pi medios? Recuerden que es estrictamente decreciente. Entonces, coseno de X es mayor que coseno de pi medios por ser estrictamente decreciente. Vean dónde me tomé el punto X. Me tomé un punto X menor a pi medios. Como ya sabes que coseno es estrictamente decreciente, coseno de X es mayor a coseno de pi medios. Pero coseno de pi medios, ¿cuánto vale? 0. Entonces, este argumento muestra que coseno de X es mayor a 0 cuando X está entre 0 y pi medios abierto. Ajá. Esa es la razón por la cual hicimos esta observación. ¿Cuánto vale coseno en 0? ¿Cuánto vale coseno en pi medios? ¿Y cuánto vale coseno en pi? Porque empezamos a darnos una idea con eso de en qué intervalo se mueven los valores de coseno. Por ejemplo, ahorita ya sabemos que el coseno, si tenemos un punto entre 0 y pi medios, el valor de coseno debe ser menor o igual que 1, porque 1 es el valor más grande que va a tomar el coseno, ¿ok? Bueno, vamos a formalizar todas estas ideas. Ahí va, fíjense. Como el coseno es estrictamente decreciente, tenemos lo siguiente. Para cada x en el 0, pi medios, se tiene lo siguiente. Coseno de pi medios, ¿cómo se compara con coseno de x? Pues coseno de pi medios es menor estricto a coseno de x. ¿Por qué? Porque el coseno es una función estrictamente decreciente, ¿verdad? ¿Cómo se compara coseno de x con coseno de 0? Bueno, como x tiene la posibilidad de ser 0, porque aquí tomamos el intervalo cerrado por la izquierda, entonces lo más que podemos decir es que coseno de x es menor o igual a coseno de 0. Pero ¿cuánto vale coseno de 0? Coseno de 0 es 1. ¿Y cuánto vale coseno de pi medio? 0. Entonces, ¿qué es lo que mostramos en realidad? Que 0 es menor a coseno de x, menor o igual a 1. Que es lo primero, lo que teníamos que demostrar, ¿no? Cuando x está en el 0, pi medios, cerrado por la izquierda, abierto por la derecha, el coseno de x es mayor a 0 y menor o igual a 1, que es justo lo que decía el primer punto, este. ¿Ok? Entonces ya tenemos el primer punto. El segundo punto, cuando x es igual a pi medios, ¿cuánto vale coseno de pi medios? 0. Ese cálculo ya lo hicimos aquí arriba. Ya no hay nada más que decir. Nada más lo estamos escribiendo nuevamente. Y cuando x se mueve de pi medios a pi, es decir, si en el dibujo estamos parados aquí, ¿qué podemos asegurar? Pues pi medios es menor que x, ¿verdad? Y como el coseno es estrictamente decreciente, ¿qué podemos afirmar? Que coseno de x es menor a coseno de pi medios. ¿Ok? Ahora vean dónde está x. X la estamos tomando entre pi medios y pi. ¿Ok? ¿Y cómo se compara coseno de x con coseno de pi? Vía esta desigualdad no estricta. ¿Por qué no estricta? Porque x le estamos dando la posibilidad de que alcance el valor pi. Aquí estamos tomando el intervalo cerrado. Ajá. Entonces lo que podemos asegurar es que en ese intervalo el coseno es menor a coseno de pi medios, que es 0. Ajá. Y coseno de pi es menos 1. Entonces,
¿qué tenemos? Que cuando X está entre pi medios y pi, abierto por la izquierda y cerrado por la derecha, tenemos que coseno de pi es menor o igual a coseno de X y menor estricto que coseno de pi medios. Pero coseno de pi medios, como les dije, es 0. Coseno de pi es menos 1. Y entonces tenemos esta otra desigualdad. Ajá. Y ya tenemos el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Cuando X está en este intervalo, el coseno, sus valores los toma aquí en medio. Cuando X es igual a pi medios, el coseno de X vale 0. Y cuando X está entre pi medios y pi, el coseno toma sus valores aquí en medio, entre menos 1 y 0. ¿Cómo lo ven? ¿Si está bien o hay dudas? Ustedes díganme. Es cierto que hay que hacer cuentitas, eso es un hecho, pero bueno, tampoco es algo tan complicado. ¿Sí está bien? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? Y bueno, entonces este dibujo que hicimos aquí, pues es un buen dibujo, un buen acercamiento a la gráfica de la función coseno, ¿no? Al menos ahorita la tenemos definida en el 0, pi, ¿ok? ¿Sí está bien? Bueno, bajo. El punto 4 y el punto 5 van a quedar como ejercicio, ¿verdad? Que es este y este otro de aquí, ¿vale? Alguien dice que un descansito, dame 7 minutos y ahorita tenemos el descanso, ¿ok? Bueno, ¿está bien? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno, pues vamos a continuar. Propiedad 4. El coseno es estrictamente decreciente. Esto ya lo sabemos, solo que vale la pena ponerlo aquí porque ahorita vamos a ver la monotonía de la función seno. Ajá, entonces es como para que comparemos cómo se comporta el coseno y cómo se comporta el seno, ¿ok? Coseno ya sabemos que es estrictamente decreciente. Lo nuevo, lo que vamos a probar a continuación es que el seno es estrictamente decreciente en el 0, pi medios y estrictamente decreciente en el pi medios, pi, ¿ok? Vamos a hacer la prueba. Fíjense, el punto 1, como ya les dije, ya se probó. Ya probamos la propiedad 1 dice que el coseno es estrictamente decreciente. Ya lo probamos, ¿va? Lo que realmente es nuevo y lo que tenemos que demostrar es que el seno es estrictamente creciente en el 0, pi medios y estrictamente decreciente en el pi medios, pi. ¿Ok? Pues vamos a empezar. Fíjense. ¿Qué sabemos nosotros? Ya sabemos que el seno es una función continua en el 0, pi, derivable en el abierto 0, pi. Y además, para cada x en el abierto 0, pi, ¿cuál es la derivada de seno prima de x? ¿Cuál es la derivada del seno? El coseno, ¿verdad? Aplicando la propiedad anterior, ¿qué podemos asegurar? Esta igualdad está muy padre. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que para conocer el tipo de monotonía de una función, uno se fija en la asignatura de la derivada, ¿verdad? Entonces uno tiene que conocer la asignatura de la derivada. Aquí nosotros tenemos que la derivada de seno es coseno y nosotros ya conocemos la asignatura del coseno. Aquí calculamos todo eso. Vimos que el coseno es mayor que 0 cuando estamos en este intervalo y que es menor que 0 cuando estamos en este intervalo. Ajá. Entonces, usaremos estas propiedades para poder inferir en qué intervalos el seno es estrictamente creciente y en qué intervalo el seno es estrictamente decreciente. ¿Va? Fíjense. Entonces, aplicando la propiedad anterior, ¿qué tenemos? Pues que para cada x en el abierto 0, pi medios, la derivada de seno es coseno. Pero el coseno es mayor que 0 en este intervalo por la propiedad anterior. Entonces, ¿qué podemos asegurar? Pues que el seno tiene derivada positiva en este intervalo, es continua en este intervalo cerrado, y entonces se concluye que el seno es una función estrictamente creciente en el 0, pi medios. Después, tomamos cualquier punto x en el pi medios, pi. Sé que sabemos que la derivada de seno es coseno
Ahí el coseno es menor que 0 por la propiedad anterior. Y entonces, ¿qué podemos concluir? El seno es continua en el pi medios, pi. Derivable en el pi medios, pi. Y su derivada es menor que 0. ¿Qué se concluye? Pues que seno es estrictamente decreciente en el pi medios, pi. Y ahí está la prueba. Ahí se concluye, ¿qué cosa? Que la función seno es estrictamente creciente en el 0, pi medios y estrictamente decreciente en el pi medios, pi. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay alguna duda? Ustedes díganme. ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Alguien me pregunta, ¿por qué tenemos para todo X en el abierto y concluimos en el intervalo cerrado? Ah, recuerda que los teoremas de la derivada que nos garantizan la monotonía, el tipo de monotonía de una función, dicen lo siguiente. Si tienes una función continua en el cerrado A, B y derivable en el abierto A, B, y además la derivada es, vamos a poner es mayor que 0, entonces f es estrictamente creciente. Aquí, en esta parte, estamos viendo que la derivada en el abierto es mayor que 0. Es un hecho que el seno, por lo que ya hemos hecho, ya sabemos que el seno es continua en el cerrado. Y su derivada es positiva. O sea, entramos en las hipótesis de este teorema. Continua en el cerrado, derivable en el abierto, y la derivada mayor que 0, entonces es estrictamente creciente en todo el cerrado. Entonces, y es lo mismo que estamos concluyendo aquí. Es estrictamente creciente en el cerrado. ¿Sí me comprendes? ¿Sí está bien? Va. Entonces, pues ahí está la prueba. Ya tenemos que el seno es estrictamente creciente en el 0, pi medios, estrictamente creciente en el pi medios, pi. Y por último, no, esto ya lo vemos al ratito. Vamos a un receso. Regresamos a las 12:30, ¿ok? A un pequeño receso y ahorita continuamos. ¿Va que va? Voy a pausar esto. Listo. Continuamos. Entonces nos hemos quedado en esta propiedad. Ya vimos que el coseno y seno tienen ciertas propiedades de monotonía, ¿no? El coseno es estrictamente creciente en todo el intervalo cerrado 0, pi, y el seno no, pero en pedacitos sí lo es. El seno es estrictamente creciente en el 0, pi medios y es estrictamente decreciente en el pi medios, pi, ¿verdad? Bueno, bajo. Y una observación antes de ver nuestra siguiente propiedad, que creo que lo que sigue más bien es extender a la función coseno y seno a todo el 0,2 pi. Les dije que este proceso de extender el dominio se va a hacer paso a pasito. Primero definimos a coseno y seno en 0, pi. El siguiente paso es extender a coseno y seno a 0,2 pi. Y por último, vamos a extenderlo a todo R. Aquí finalizamos. Llegando a R ya, se acabó todo. ¿Va que va? Bueno, entonces antes de eso, vamos a hacer una observación. Fíjense, si nosotros tomamos un punto X en el intervalo cerrado pi, 2 pi, X ¿dónde se encuentra? Pues X va a ser mayor o igual a pi y menor o igual a 2 pi. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si multiplicamos un menos en ambos lados de las desigualdades, ¿qué nos termina quedando? Multiplicas un menos aquí, un menos aquí, un menos aquí, las desigualdades se invierten y nos termina quedando que menos 2pi es menor o igual a menos x y menor o igual a pi. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar 2pi en las desigualdades. En cada parte, cada lado de la desigualdad vamos a sumar 2pi. Entonces aquí nos queda 2pi menos 2pi. Aquí nos termina quedando 2pi menos x. Y aquí nos termina quedando 2pi menos pi. ¿Ok? Y al final, simplificando las cosas, terminamos llegando a estas desigualdades. 0 es menor o igual a 2pi menos x, menor o igual a pi. Entonces, y aquí yo agrego un pasito adicional, voy a poner de otro color, ¿qué tenemos?
que 2pi menos x se encuentra en el dominio. ¿Cuál es el dominio de la función coseno hasta este momento? El 0, pi, ¿no? Ahorita en el dominio de la función coseno es el 0, pi. Y lo que estamos viendo es que cuando tomamos un punto x en pi, 2pi, este numerito cae en el dominio de la función coseno. Ajá. Y lo mismo con el seno. Y también tenemos que 2pi menos x pertenece al dominio de la función seno, que es el 0, pi. ¿Ok? Y esto es importante. ¿Por qué? Por lo que vamos a hacer a continuación. ¿Va? Entonces, fíjense, lo que vimos ahorita, básicamente es que cuando tomas un punto x en el pi, 2pi, entonces 2pi menos x está en el intervalo cerrado 0, pi. O sea, tiene sentido hablar de coseno de 2pi menos x y seno de 2pi menos x, porque recuerda que ahorita en este punto de la teoría, coseno y seno solo están definidas en el 0, pi. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es que cuando tenemos un punto aquí, en este intervalo, en este punto, en el 2pi menos x, yo puedo evaluar a coseno y seno, ¿ok? Porque caen dentro de su dominio, de coseno y seno, ¿ok? Primera observación. Segunda observación. Nota que a los reales los podemos ver de la siguiente manera, como la unión de los k, la unión de los intervalos, 2πk, 2πk más 1, el intervalo está cerrado por la izquierda, abierto por la derecha, y k corriendo en el conjunto de números enteros. K corre en el conjunto de todos los números enteros. Geométricamente, las cosas se ven de la siguiente manera. Toma, por ejemplo, k igual a 0. ¿Qué intervalito nos quedaría aquí? ¿Cuál sería el uniendo que corresponde a k igual a 0? Es el 0,2pi, que es el que estoy remarcando aquí en el dibujo. Ajá. Está cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. Luego con k igual a 1, obtenemos el 2pi, 4pi, cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. Si tomo k igual a menos 1, obtengo el 2pi, 0, cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. Y eso lo hago para cada k entero. K igual a 2, K igual a menos 2, K igual a 3, K igual a menos 3, etcétera. Lo que termina pasando es que terminamos cubriendo a toda la recta real, además de que esta unión es una unión disjunta. ¿Sí están de acuerdo? Esta unión resulta ser una unión disjunta. Ajá. Justo lo estamos tomando aquí abierto para que no haya, si lo pusiéramos cerrado, entonces aquí habría problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, si aquí está cerrado, se intersectaría este intervalo que está de azul con el que está de rojo, si aquí estuviera cerradito. Ajá. Pero por eso lo estamos también tomando abierto por la derecha, cerrado por la izquierda, para cubrir a todo y que sea una unión disjunta. Ajá. Esta igualdad queda como un ejercicio, es un ejercicio muy sencillo, no es algo complicado, queda como un ejercicio para ustedes, hay que usar propiedad arquimediana simplemente para probar esa igualdad y ya, ¿va? Y bueno, de esto, ¿qué se puede inferir? ¿Qué podemos deducir? Mira, checa, tómate un punto X en R. O sea, estás tomando un punto, ahí, tomas un punto X en R. Entonces, ese punto debe estar en esta unión, en la unión de estos intervalos que definí arriba, con K en los enteros. No los escribo porque ocupan mucho espacio, pero ya saben qué intervalos son estos de aquí, ¿no? X está tomas un punto X en R. Entonces está en esta unión. Es una unión disjunta. Entonces, por ser una unión disjunta, X debe estar en un único uniendo. Debe existir un único K0 en Z, tal que 2pi K0 es menor o igual a X, menor a 2pi K0 más 1. X está en R. Entonces, X debe estar en esta unión. Y al ser disjunta, solo hay un uniendo que contiene al punto X. O sea, existe un único AK0 en Z,
tal que se dan estas desigualdades. ¿Me comprenden? ¿Sí está bien? Déjenme ver el chat rápidamente. Es lo mismo si tomamos abierto por la izquierda y cerrado por la derecha, ¿verdad? Sí, en el fondo va a resultar lo mismo. Al final de cuentas vamos a obtener el mismo resultado. La esencia del resultado va a ser la misma. Yo opté por tomarlo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, pero también se puede hacer de la manera en que tú dices, ¿va? Bueno, entonces fíjense, este punto X se queda en medio de estos dos valores. ¿Y eso qué? Bueno, si nosotros definimos a X' como X menos 2 pi k 0, ¿qué podemos asegurar? ¿Están de acuerdo que X' se va a encontrar en el 0,pi, 0,2 pi? ¿Sí están de acuerdo de eso? Simplemente hay que hacer aquí una cuentita. En esta desigualdad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues resten 2 pi k 0 en todas esas desigualdades. Resten 2 pi k 0 aquí. Resta 2 pi k 0. ¿Qué nos queda? Del lado izquierdo nos queda 0. En medio nos queda X menos 2 pi k 0. Y del lado derecho, ¿qué nos queda? 2 pi k 0 más 1 menos 2 pi k 0. ¿Cuánto creen que vaya a quedar? 2 pi. ¿Ok? Y es justo lo que estoy diciendo aquí. Esta cadena de desigualdades. Y esto es lo mismo. X' está en el 0,2 pi. Ajá. Y otra cosa más. Fíjate que X se puede expresar como 2 pi k 0 más X'. Ajá. Se puede expresar de esta forma. X', ¿quién es? Es X más 2 pi k 0. Yo le sumo 2 pi k 0. Se cancela este con este y nos queda el punto X, que es justo lo que estoy diciendo aquí. Ajá. Entonces, ¿esto para qué? Por lo siguiente. Fíjate que a X lo estás expresando como un punto en el 0,2 pi en este intervalo más una traslación que es 2 de 2 pi k 0 unidades. Ajá. Y eso se puede hacer para cada real. La conclusión de esto, que a lo mejor ahorita en este momento no se ve del todo claro el por qué estamos haciendo esto. Bueno, ahorita que esto lo vamos a utilizar cuando extendamos, cuando vayamos a extender las funciones cos y sen a todo R. Lo que hemos mostrado es que para cada X en R hay un único K0 en Z y un único X' en el 0,2 pi, tal que X se puede ver de esta manera. ¿Ok? ¿Para qué lo vamos a ocupar? Más adelante vamos a ocupar esto para extender a las funciones seno y coseno. ¿Ok? Bueno. Y como digo aquí abajo, lo que sigue es extender las funciones coseno y seno a todo R. Esto lo vamos a hacer en dos pasos. Ya les dije cuáles son esos dos pasos. Primero, vamos a extender al coseno y al seno a todo el 0,2 pi. Ese es el primer paso. El segundo paso es extender a la función coseno y seno a todo R. Y ahí termina la extensión. ¿Va? Entonces vamos a abordar el primer pasito. ¿Ok? Primer paso, paso 1. Para cada X en el intervalo cerrado pi, 2 pi, definimos a coseno de X como coseno de 2 pi menos X. Y definimos a seno de X como menos seno de 2 pi menos X. Aquí hay algunos detalles que hay que platicar. Fíjate, coseno y seno de principio, ¿dónde están definidas? En el 0, pi, ¿verdad? Y van hacia el menos 1, 1. ¿Ok? Bueno, van hacia R. Vamos a poner hacia R. ¿Ok? Coseno y seno de principio están definidas únicamente en el intervalo cerrado 0, pi, ¿verdad? ¿Cómo es posible que podamos evaluar en este punto? Porque nosotros vimos arriba que si en la primera observación, que si tomas un punto X en el intervalo pi, 2 pi, ¿dónde cae 2 pi menos X? 2 pi menos X se encuentra en el 0, pi. Entonces, esto
coseno de 2pi menos x tiene sentido, porque estamos evaluando al coseno en un punto que está entre 0 y pi, y a la función seno también la estamos evaluando en un punto que está entre 0 y pi. Estos numeritos, el 2pi menos x está entre 0 y pi, porque x está en el pi, 2pi, que es lo que vimos arriba en la primera observación. Aquí está. Cuando tomas un punto x en pi, 2pi, 2pi menos x está en el 0,2, 0, pi. Ajá. Entonces, esto está bien definido. Y esto también. Y consecuencia de la observación 1. ¿Ok? Bueno. Entonces, esto extiende realmente a la función coseno y seno, ya a todo el 0,2pi, porque estamos dando la regla de correspondencia de estas funciones. Cuando tomas un punto x en pi, 2pi, coseno de x, ¿quién va a ser? Coseno de 2pi menos x. Y seno de x, ¿quién va a ser? Menos seno de 2pi menos x. ¿Ok? Sus gráficas, ¿cómo se verían? Voy a hacer aquí un dibujito. Algo pequeño, creo que no me va a caber. No hay espacio suficiente para hacer un dibujo grande, pero creo que se va a entender. A ver. Ahí está. No, chiquito. Ahí está. Creo que así. Y copiamos esto. Ahí. Listo. Ahí está. Pensemos que este es 1 menos 1. Y empezamos con coseno. Nosotros ya sabemos cómo es la gráfica de coseno. Ajá. Aquí está pi. 4 hacia adelante, 2pi. Ok. Fíjense. Ya sabemos que la gráfica del coseno, más o menos por los datos que sabemos de la función cos, se ve así. ¿No? Así, algo así, ¿no? Es una estrictamente decreciente, es positiva en el 0, pi medios, negativa en el pi medios, pi, en pi medios vale 0, es derivable, bueno, ahí está. Fíjate lo que estás pidiendo aquí. Cuando tomas un punto x en pi, 2pi, ¿qué le vamos a asignar? Vamos a asignarle ¿quién va a ser coseno de x? Va a ser coseno de 2pi menos x. O sea, te tomas un punto aquí, entre pi y 2pi. Ahí está. Te tomas este puntito. Vamos a ponerlo de otro color. Ahí está. Este. Es un punto x entre pi y 2pi. ¿Qué le vamos a asignar a coseno de x? Con x de pi a 2pi. Le vamos a asignar coseno de 2pi menos x. Esto como que lo que estamos haciendo aquí es recorrer el intervalo. Estos valores, ¿dónde se encuentran? Los de 2pi menos x, por lo que dijimos arriba. Se encuentran en el 0, pi. Pero fíjate que se están recorriendo, por decir de alguna manera, en sentido opuesto. Porque ¿cuánto vale? Si x es igual a pi, ¿cuánto vale 2pi menos x? Vale pi. Si x es igual a 2pi, ¿cuánto vale 2pi menos x? 0. O sea, como que vas decreciendo, ¿no? Tomas un punto en el intervalo pi, 2pi. Aquí está el 0, pi. Te vas moviendo de izquierda a derecha y al aplicar y al considerar el 2pi menos x, vas en este sentido. O sea, tomas un punto aquí x. Lo vas recorriendo de pi hacia 2pi. Pero al aplicar 2pi menos x, ese numerito se va haciendo cada vez más y más y más pequeño. ¿Ok? Entonces, eso produce geométricamente una reflexión. Aquí trazamos una línea vertical sobre pi y lo que vamos a hacer es reflejar la gráfica del coseno. Que me borró este cachito. Ahí está. Reflejamos la gráfica de coseno. Está horrible, ¿no? Al final lo vuelvo a poner. Sería, ahí está ya. Así ya.
La reflejamos respecto a esta línea y obtenemos la gráfica de coseno ya definida en todo el 0, pi. Así es como se obtiene geométricamente. O sea, esta regla de correspondencia, si le queremos dar una interpretación geométrica, se obtiene de trazar una línea vertical justo en pi y reflejar la gráfica de coseno en el 0, pi respecto a esta recta vertical. Esa es la interpretación geométrica, la manera geométrica de construir la gráfica de coseno ya en todo el 0,2 pi. ¿Sí me entienden? ¿Sí se entiende? ¿O hay alguna duda? Ustedes díganme. Ahora, pasamos a la gráfica del seno. ¿Cómo se ve la gráfica del seno? Recuerden que el seno dijimos que es una función estrictamente creciente de 0 a pi medios. Déjenme dibujar bien todo. Aquí está pi medios, aquí está pi, y hasta acá se encuentra 2pi. ¿Ok? Entonces, dijimos que es estrictamente decreciente de 0 a pi medios, y después estrictamente decreciente de pi medios a pi. Pues más o menos se ve de esta forma. ¿Ok? Bueno, pues checan, fíjate en esto. Si nosotros, seno de x, ¿cómo se definió cuando x está de pi a pi medios? De pi a 2pi, ¿cómo se definió? Seno de x se definió como menos seno de 2pi menos x, ¿verdad? Si se dan cuenta, casi se hace lo mismo que en el caso de coseno, solo que aquí estamos cargando con un signo menos. Mira, checa, omite este signo menos. Si omitimos ese signo menos, estamos haciendo realmente lo mismo. Tomamos a nuestra función, la evaluamos en 2pi menos x. Tomamos nuestra función y la evaluamos en 2pi menos x, omitiendo este menos. Entonces, si omitimos ese menos, por lo que explicamos ahorita de esta recta vertical y la interpretación geométrica, pues se tendría que hacer lo mismo nuevamente. Trazamos una recta perpendicular en pi y dibujamos, reflejamos la gráfica de seno respecto a esa recta. Ajá, eso es lo que tendríamos que hacer. Si es que no estuviera este signo menos. Pero como está ese signo menos, lo que sigue es que después de hacer esta reflexión, el menos, ¿qué va a hacer? Va a hacer que esto que está punteado lo reflejamos respecto al eje X. Y entonces lo que nos termina quedando es esto. Y ahora sí, tenemos la gráfica de seno, que es todo esto, en todo el cerrado 0,2pi. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? Todo esto es de cálculo 1. Toda esta explicación geométrica es de cálculo 1, pero yo sé que en cálculo 1 a veces no se ve todo este procedimiento geométrico para obtener la gráfica de reflejar respecto al eje X, respecto al eje Y o respecto, por ejemplo, a esta recta. Ajá. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? Y entonces, bueno, así es como se extiende coseno a todo a pi, 2pi y por lo tanto a todo el 0,2pi, y así es como también se extiende el seno a todo el pi, 2pi y por lo tanto a todo el 0,2pi. Ya tenemos la función coseno y seno definidas en todo el intervalo cerrado 0,2pi. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ver que estas funciones en el 0,2pi siguen siendo continuas en el cerrado y derivables en el abierto. ¿Ok? Bajo, las funciones cos y sen son continuas en el cerrado y derivables en el intervalo abierto. A ver, déjenme ver el chat, creo que alguien escribió algo. Alguien preguntó, sí, cierto, y ese menos, ¿de dónde salió? Perdone, no había respondido a tu pregunta. Este menos, así estamos definiendo la función seno. Supongo que te refieres a este, ¿no? Así es como estamos definiendo a seno en pi, 2pi. Tomas un punto x en pi, 2pi y definimos a seno de x como menos seno de 2pi menos x. ¿Ok? Así es como estamos definiendo esa función. La estamos extendiendo a todo el pi, 2pi. ¿Ok?
Va. Ahora, ¿qué más? Bueno, vamos a ver que coseno y seno son continuos en el cerrado y derivables en el abierto 0,2 pi. ¿Ok? Bueno, pues va la prueba. Demostración, ya sabemos que cos y sen son continuas en 0, pi y derivables en el abierto 0, pi. Por otra parte, si llamamos g, definimos a g como la función que va del pi, 2 pi al 0,2 pi, tal que cada punto x lo manda a 2 pi menos x, ¿qué pueden decir de esta función? ¿Qué podemos inferir de esta función? ¿Es continua? Sí, no, esta es una función continua, por cálculo 1. ¿Por qué? Porque es continua, porque es un polinomio de grado 1. Es una línea, ¿no? Es una recta esta función, ¿verdad? Entonces, ¿es continua en el cerrado? Efectivamente. ¿Es derivable en el abierto? Sí, porque por cálculo 2 sabemos que los polinomios son derivables y esto realmente es un polinomio de grado 1. Perfecto, entonces, ¿es continuo en el cerrado? Es derivable en el abierto, por lo cual, y fíjate en esta cadena de composiciones, checa, tenemos que G compuesta con coseno nos da la nueva función coseno que definimos aquí arriba. Recuerden, aquí estamos trabajando como con dos funciones coseno y dos funciones seno. La función coseno que no está extendida, la que solo está definida en 0, pi, y la función coseno que se extendió a todo el 0,2 pi. Entonces, chequen. Tenemos a G, que va de pi, 2 pi a 0, pi. ¿Sí están de acuerdo con esto? Que va de pi, 2 pi a 0, pi, por la regla de correspondencia. Es una estrictamente decreciente, en pi vale pi, y en 2 pi vale 0. Entonces, termina cubriendo a todo el 0, pi, y es una estrictamente decreciente la g, ¿ok? Entonces, vamos de pi, 2 pi a 0, pi. Después aplicamos la función coseno. Nuestra primer función coseno va del 0, pi a r. ¿Y qué pueden decirme de esta composición? Es una composición de continuas, ¿no? ¿Es derivable en el abierto pi, 2 pi? Sí, por ser composición de derivables. Entonces, ¿qué terminamos concluyendo? De hacer esta composición, obtenemos coseno compuesta con g, evaluada en x. O sea, obtenemos a coseno de g de x, pero ¿quién es g de x? Es coseno de 2pi menos x. Coseno de 2pi menos x es nuestra función coseno extendida al pi, 2pi. Entonces, este argumento, ver a nuestra nueva función coseno, verla como la composición de dos funciones continuas y dos funciones derivables, nos permite concluir que coseno es continuo en pi, 2 pi y derivable en el abierto pi, 2 pi. Con un argumento muy similar que podemos notar que si componemos a la g con la función menos seno, que es la función menos seno que definimos al principio, la que está solo definida en 0, pi, pues esto nos va a dar una continua, esta composición nos da una continua, en el cerrado pi, 2 pi, nos da una derivable en el abierto pi, 2 pi, y aparte, nota que cuando hacemos la composición de menos seno con g, ¿esto cuánto vale? Esto es menos seno de 2 pi menos x, pero esto por definición es seno de x, que es la extensión de la función seno. Así definimos a seno extendido. Aquí está. Entonces, este argumento lo que muestra es que coseno y seno son continuas en el pi, 2 pi y derivables en el abierto pi, 2 pi por ser composición de continuas y derivables. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que ya nuestras funciones trigonométricas, nuestra función coseno y nuestra función seno, extendidas al todo el 0,2 pi, van a ser continuas en todo el 0,2 pi y derivables ¿en dónde? En 0, pi abierto, unión pi, 2 pi. Nos falta ver, aquí hay un problema.
Todavía nos falta ver qué es derivable en el punto pi. Ajá, porque recuerda esto. Cuando dimos la definición de coseno, nuestra primera definición de coseno en el 0, pi, déjenme subir. El coseno es derivable en 0, pi. Cuando solo está definida en 0, pi, el coseno es derivable en el abierto 0, pi. ¿Ok? Ahorita ya que lo extendimos a pi, 2pi, con nuestro argumento, el argumento que dimos, pudimos concluir que el coseno es derivable en pi, 2pi. Entonces tenemos que es derivable en 0, pi y derivable en pi, 2pi. Lo mismo pasa con el seno. Por definición, el seno en su dominio original es derivable en el abierto 0, pi. Con el dominio extendido es derivable en el pi, 2pi, pero todavía no sabemos si hay derivabilidad en el punto pi. Entonces nos falta ver, lo que hay que ver es que coseno y seno son derivables en x igual a pi. Y para ello necesitamos el siguiente lema, el cual se va a dejar como un ejercicio. Este lema es bastante importante, este es muy, muy importante. Aquí está. No lo vamos a probar, creo que ya con todo lo que ustedes han aprendido, lo pueden hacer su prueba. Igual si les cuesta trabajo, pues pueden consultar el libro de Spivak, que él tampoco lo prueba completamente, lo deja a la mitad y dice que pues deja como ejercicio todo el argumento formal. ¿Te Pero sabe la bueno, ahí página, profe, o el capítulo? mandé. La página o el capítulo en donde sale este ejercicio del Es el Spivak. capítulo 13, el de creo que el 13 es el de teoría de la derivada, si no me equivoco, o 11. Vale, 11 o 13, no recuerdo bien. Pero es el que se llama significado de la derivada. vale, vale. ¿Vale? Ahí viene. Cuando antes de ver L'Hopital, ve este resultado. ¿Ok? Vamos a leerlo. ¿Qué es lo que dice? Si tenemos una función f, define un abierto a coma b hacia los reales, una función. Tomamos un punto c en el abierto a coma b fijo. Vamos a suponer que f es continua en todo el dominio, o sea, en todo el abierto a coma b. Derivable en el intervalo a, c unión c, b. Justo nuestra situación, ¿no? Tenemos un intervalo donde hay continuidad en todo el intervalo y hay derivabilidad casi en todo el intervalo, salvo en un puntito. Es lo que tenemos nosotros aquí arriba. Ajá. Entonces hay derivabilidad en este cachito y en este otro cachito. Y además tenemos lo siguiente. El límite, cuando x tiende a c de f' de x, existe. Bajo esas condiciones, continúa en todo el abierto, derivable en esta unión de intervalitos, y este límite existe. Bajo esas condiciones, lo que afirma el lema es que la f tiene que ser derivable en el punto, este punto intermedio, en el punto C. Es derivable en C, y además, el límite cuando x tiende a c de f' de x, el cual existe, porque aquí lo pedimos como hipótesis, ese límite tiene que ser forzosamente f' de c. ¿Ok? Bueno, ese resultado lo vamos a ocupar para concluir la derivabilidad de la función coseno y seno en el punto x igual a pi. Ya se nos acabó el tiempo. Entonces, lo que yo les voy a proponer es lo siguiente. Chéquenlo. Ya les mandé las notas desde el otro día. Desde la otra vez les mandé las notas de todo esto. Entonces, chequen este argumento. Este argumento se basa en el lema que acabo de comentar. Ajá. Entonces, chéquenlo. Si hay dudas, las resolvemos mañana. Y mañana continuamos con la teoría. Ya nos falta muy poco. Ya con este paso, el primer paso, que ya estamos a nada de terminarlo, nos permite extender a las funciones coseno y seno a todo el 0,2pi. ¿Ok? El siguiente paso es extender a las funciones trigonométricas a todo R. Y para ello se ocupa la observación 2. Ajá. Entonces, se extienden a todo R. Se deja como ejercicio la extensión porque es muy similar a lo que hicimos aquí arriba. Este argumento que está aquí, que ustedes tienen que checar. Es muy, muy similar, se queda como ejercicio. Lo que yo voy a probar mañana es esta igualdad
y voy a introducir una ecuación diferencial que está relacionada, es una ecuación diferencial lineal de segundo orden que está estrechamente relacionada con con las funciones coseno y seno. Veo eso y con esa ecuación voy a poder demostrar formalmente las fórmulas del ángulo doble. Coseno de x más y es igual a este valor. Seno de x más y es igual a este valor. Que hasta ahorita esas fórmulas se han demostrado de manera geométrica. Les dibujan aquí unos triángulos, uno con ángulo alfa, otro con ángulo alfa más beta, y lo hacen con geometría moderna y con semejanza de triángulos. Bueno, ahorita ya lo vamos a hacer con mucha formalidad, usando esa ecuación diferencial lineal de segundo orden. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente sesión. De hecho, yo creo que hasta mañana terminaremos toda la teoría. Y ya después pasaremos a las ideas intuitivas. Yo creo que el miércoles estaremos viendo ideas intuitivas. Y empezamos con el tema de sucesiones. Sucesiones de números reales. Sucesiones y series. De sucesiones solo voy a ver los teoremas. No voy a repetir toda la teoría. Esa se vio en cálculo 1. Lo que sí voy a ver con lujo de detalle es todo lo relacionado a las series de números reales. ¿Va que va? Bueno, entonces hasta aquí le dejamos. Nos estamos viendo mañana. Recuerden que mañana la clase comienza a las 12, ¿ok? Los martes la clase es a las 12. Y los viernes no hay clase conmigo. ¿Va que va? Bueno, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego.